Hola y bienvenidos a otro episodio de Conversando a Fondo. Yo soy Tony Leal. En el episodio de hoy nos adentraremos en un diálogo enriquecedor acerca de la fe, explorando dos de las religiones más influyentes del mundo, el catolicismo y el judaísmo. Analizaremos cómo la fe se manifiesta en la vida de los creyentes, investigando sus fundamentos, tradiciones y desafíos en el contexto contemporáneo. También abordaremos el tema de cómo fomentar la fe entre los jóvenes católicos y judíos, motivándolos a participar activamente en sus respectivas comunidades religiosas. Exploraremos estrategias y enfoques innovadores para abordar este desafío, teniendo en cuenta los valores y principios arraigados en estas tradiciones religiosas. Según una encuesta de Nielsen, las preferencias religiosas han experimentado una disminución drástica en muchas de las religiones en Estados Unidos, mientras que en otras se han mantenido en niveles similares. Desde 1948, los números encuestados que se denominan protestantes o judíos han disminuido un 50%. No obstante, los católicos han logrado mantener una cantidad constante de feligreses que se denominan católicos. En el día de hoy examinaremos los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica y las sinagogas judías al intentar conectarse con las nuevas generaciones. Abordaremos estrategias efectivas para hacer que la liturgia y la enseñanza religiosa sean más significativas e inspiradoras para los jóvenes. También escucharemos diversas perspectivas sobre cómo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia entre la juventud católica y judía. Pero antes de comenzar esta discusión, vamos a tomar nuestra primera pausa y cuando regresemos nos acompañará nuestro primer panelista. Ya regresamos. Aprende y gana hoy en Miami-Dade College. Los graduados universitarios ganan 56% más que los de secundaria y $1 millón más en ingresos vitalicios. Un título del MDC es tu camino a más poder adquisitivo y éxitos profesionales. Elige entre cientos de programas asequibles de alta tecnología y en demanda como ciberseguridad, inteligencia artificial, negocios y enfermería. Aprende y gana hoy en MDC. Impulsa tu carrera. Matricúlate ya en mdc.edu/purpose. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Gracias por regresar con nosotros. Explorando el tema de hoy, la fe, vamos a comenzar esta discusión con el rabino Héctor Eppelbaum, de la congregación B'nai Torah en Boca Ratón. Bienvenido, rabino Eppelbaum, o como dicen, Shalom. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de transmitir mi humilde mensaje a todos los televidentes. No, y es muy bueno porque obviamente yo lo que quiero es, como solamente muchos televidentes que no somos judíos, queremos aprender también de la religión judía, del judaísmo, y estamos hablando de la fe. Yo en el próximo segmento voy a hablar con un cura católico, pero queremos ver la parte del judaísmo, cómo es que ven la fe y cómo traer a esos jóvenes otra vez para en este caso la sinagoga. Yo había hablado en el principio que desde el 1948, que han hecho varios estudios, hasta la fecha ha bajado de un 4% de personas que se consideraban judías a un 2% en este momento. ¿Por qué usted cree que está pasando esto? Ok, primero
permítame explicar brevemente cuál es la idea de la fe en el judaísmo. El judaísmo no entiende solamente fe como algo aislado. El judaísmo entiende que la fe va acompañada de la acción. Podemos discutir qué va primero, pero en el judaísmo la fe en Dios va acompañada de los mandamientos, del cumplimiento de los mandamientos. Si yo cumplo con, por ejemplo, honrar a mis padres o ayudar al necesitado o venir a la sinagoga para rezar, estas acciones van a hacerme llegar a la fe e incrementar mi fe en Dios. Y este es el concepto básico del judaísmo. Siempre hablamos de ambas cosas juntas, la fe y la acción, el cumplimiento de los mandamientos. Con respecto a los números que usted trae, desconozco cuál es la fuente, también desconozco en qué lugar lo está citando. Definitivamente la sociedad moderna de alguna forma atenta contra la fe. Sí. A medida que la ciencia va ocupando más y más lugar en nuestras vidas, eso va reduciendo el círculo de la fe o el círculo en el cual depositamos en Dios las acciones de nuestra vida cotidiana. Sí. Entonces, es muy posible, nuevamente desconozco la estadística que usted trae, no conozco la fuente, pero es muy posible que a medida que avanza la ciencia, la gente entienda que la influencia de Dios en el mundo es menor y menor. De hecho, eso es lo que ha ocurrido durante toda la historia. Si nos remontamos a 3.000 o 4.000 años atrás, todo era Dios. Sí. Si nos iba bien en la vida era Dios, si teníamos un hijo o una hija era Dios, si nos iba mal era Dios. A medida que nos vamos enterando que, por ejemplo, si la cosecha es buena, no es porque Dios mandó la lluvia, sino porque hay un clima que tenemos que tener cuidado y ser cuidadosos con el mundo en el que vivimos. A medida que nos convertimos en el instrumento de Dios en el mundo, la influencia de Dios posiblemente sea menor y la gente entienda que eso significa menos fe, algo que yo no comparto. Sí, lo que yo le había dicho era de Gallup y Estadística, que son compañías muy... No, muy serias, sí, no hay muy duda. serias y No hay duda. Obviamente, mira, yo no sabía porque yo también había hablado del catolicismo que se había quedado en un plato, ¿no? Desde 48 era como 22, 24%, subió y después bajó, pero se ha quedado más o menos al mismo tiempo. Lo que sí han perdido más feligreses son los protestantes. Han perdido la mitad, de 69 en 1948, 69%. A la fecha son 34%, la mitad de los feligreses. Y yo entiendo que obviamente la ciencia ha tomado el quitar a Dios de nuestros planos y entonces ya, como usted dice, ya no decimos que la cosecha fue un regalo de Dios, sino, bueno, nos pusimos los químicos que habían y eso nos ayudó. Pero yo cambiaría la palabra quitar a Dios por reducir el área de influencia de Dios en nuestras vidas. sí, Que eso es lo que ocurre. Creemos que muchas de las áreas que antes eran entendidas como un mandato divino o como una acción divina, actualmente las entendemos como que es la ciencia. Pero en definitiva, el origen es Dios. La génesis es Dios. Todo lo que hacemos o todo lo que tenemos o todo lo que disfrutamos en el mundo que Dios creó es justamente debido a eso, a que Dios creó el mundo para que nosotros seamos responsables, lo cuidemos para poder continuar en él. Entonces, no es que Dios está fuera, sino que el marco de influencia de Dios aparentemente se ve reducido. sí, sí. Y obviamente eso afecta a los jóvenes porque seguramente en la religión judía, pues obviamente los padres pueden tener mayor acceso a sus hijos para que vayan a la iglesia, porque yo he estado con la iglesia católica muchos años y ya los jóvenes casi no vienen. Y por eso estoy haciendo este programa. Pero ¿cómo ustedes pueden tener a esos jóvenes con ustedes que vayan a la congregación como esta de Boca Ratón? Definitivamente las sinagogas sufren los mismos problemas que la iglesia.
En nuestra comunidad lo que hacemos es tratar de envolver a los jóvenes en Maasim Tovim, como se dice en hebreo, en acciones que lleven el bien a los otros, pero que a su vez les resulte gratificante a ellos. En el judaísmo, dar caridad, que se llama tzedaka, dar caridad no lo hacemos solo porque el otro lo necesita, sino porque también nos gratifica a nosotros y sentimos que estamos ayudando a alguien. Entonces, envolver a los jóvenes y a los no tan jóvenes en acciones que demanden, por un lado, la ayuda, pero por otro lado, la satisfacción y el crecimiento de la fe y el crecimiento personal es una de las formas que empleamos en nuestra comunidad, en Bnei Torah, para que la fe se incremente. Por ejemplo, en este momento estamos organizando 2 campañas, una para ayudar a la gente en Maui y una para ayudar en los próximos días a todo lo que necesiten en la costa oeste de la Florida. Sí. Por el huracán que Idalia, hoy, sí, el huracán de Idalia. Entonces, esas acciones le hacen ver a la gente que la fe es necesaria y que todos estamos relacionados y todos dependemos unos de los otros. Y esa es una de las maneras, o quizá la más efectiva de las maneras de atraer a la gente joven a la sinagoga. Sí, se parece obviamente a los católicos, donde nosotros hacíamos eventos con jóvenes para ayudar a ciertas personas. A veces íbamos en misión a otras partes de la Florida. Me acuerdo que una vez fuimos a Melbourne para hablar con otros jóvenes. O sea que eso, de verdad, ahora me acuerdo que sí es verdad que eso ayuda mucho a estos jóvenes a involucrarse más en la iglesia porque es algo que satisface al espíritu. O sea, eso es... Hay que recordar que el judaísmo y el cristianismo provienen de una misma fuente. Exacto, eso lo iba a decir ahora porque Jesús obviamente era judío y de ahí nos derivamos nosotros, creemos en los 10 mandamientos, o sea, nosotros también leemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pero también tenemos el Nuevo Testamento que obviamente el judaísmo no reconoce, no sé si lo reconoce, pero sabe que está. No, el judaísmo lo reconoce no como propio, el judaísmo lo reconoce como parte fundamental de la teología cristiana o católica, pero no como parte de la vida judía. Sí, pero sí lo reconoce, por supuesto. Sí. ¿Cómo usted cree que se manifiestan las tradiciones religiosas judías en la vida cotidiana de los creyentes? ¿Qué es lo que le hace vivir esa fe a ellos, aparte de, como habíamos hablado, de estas cosas que se hacen para ayudar a otras personas? Evidentemente uno es lo que ya dije anteriormente, que es la satisfacción por la acción bien cumplida. Hay que recordar que en el judaísmo no hablamos tanto de caridad como que hablamos de tzedaká. Tzedaká es ayudar al necesitado. Y la palabra tzedaká en hebreo viene de la palabra tzedek, que significa justicia. O sea que uno de los conceptos es que cuando ayudamos al necesitado, lo que estamos haciendo es traer justicia al mundo. Es darle lo que el otro merece y debe tener en su vida. No es caridad entendido desde ese concepto. Uno es esas acciones. Número 2, la vida en la sinagoga a través de las canciones, el rezo, a través de la participación en el rezo y en la vida sinagogal. Hay diferentes maneras de intentar atraer y de atraer a los jóvenes y a los no tan jóvenes. El tema no pasa por lo que ofrecemos, yo creo que el tema pasa porque la gente se dé la oportunidad de participar. Sí. Lo que la sinagoga ofrece está probado por más de 2000 años. La sinagoga existe podríamos decir hace 3000 años, cuando el rey David, cuando el rey Salomón crea el templo de Jerusalén. O sea que lo que ofrecemos está probado. Puede tener alguna mirada nueva, puede tener alguna modernización, puede tener alguna nueva vuelta, pero lo que ofrecemos está probado. El tema es que la gente se permita la chance de participar y comprobar lo que ya está probado. Sí, y todas las religiones van en cambio porque obviamente la Iglesia Católica ha cambiado en muchas ocasiones, especialmente después del Vaticano II, y hace poco también cambiaron un poquito cómo se hace el rito,
pero sigue siendo más o menos igual. Ellos entienden, ¿sabes? La misa es la misa y la liturgia es la liturgia. Sí, a mí personalmente la palabra cambio no me satisface. A mí me gusta hablar de evolución. Evolución, sí. Y es que la sinagoga, la iglesia, el credo, va evolucionando junto con el ser humano. Nuestras necesidades van evolucionando, con lo cual el aspecto religioso para satisfacer las necesidades de los seres humanos también va evolucionando. Me gusta más utilizar esa expresión más que la palabra cambio. Sí, y yo estaba hablando de la liturgia. ¿Cómo se puede hacer que la liturgia y las enseñanzas religiosas sean más relevantes para los jóvenes en la sociedad actual? Como dije antes, primero que los jóvenes y los no tan jóvenes se permitan participar, se permitan probar lo que el credo ofrece. Ese es el número uno. Cuando no hay un socio, la sociedad no funciona. Entonces, la estructura religiosa, la sinagoga, la iglesia están ahí para asistir, para ofrecer y para recibir. El asunto es que haya quien esté demandando lo que las instituciones religiosas ofrecen. Ese es el punto número uno. El punto número dos, como dije antes, seguir evolucionando junto con la sociedad. Evidentemente el rezo que tenemos hoy en día, por lo menos en nuestra sinagoga, no es el mismo de hace 2 años, no es el mismo durante la época de COVID, no es el mismo que hace 10 años. Vamos evolucionando junto con la gente, vamos ofreciendo alternativas, vamos ofreciendo nuevas melodías, rezos con melodías que les resulte familiares, y tratar de acercarnos a la gente desde lo que la gente entiende y de lo que la gente busca. Y esa es la idea. Sí, y me gusta la palabra esa de evolución, porque la próxima pregunta más o menos tiene que ver eso, porque ya estamos en un tiempo moderno, ¿no? Donde hay mucha tecnología y obviamente como usted había hablado, hace 3.000 años cuando empezó el judaísmo, pues no había la tecnología que tenemos. Y esa es mi próxima pregunta. ¿Qué valores y principios fundamentales del judaísmo pueden contribuir a bordo los desafíos éticos y sociales contemporáneos? Digamos primero que la tecnología es maravillosa, pero hay que saber usarla. ¿Okay? Hay que entender que, por ejemplo, los jóvenes participan menos en forma personal y más online, más en línea. Por lo tanto, hay que tratar de llegar a ellos más en línea y no tanto en lo personal que les cuesta participar o que no es el estilo. A través de programas, a través de clases en Zoom, a través de actividades, cualquier tipo de recurso tecnológico que tengamos que nos permita acercarnos a ellos para poder llevarles nuestro mensaje. Entonces, esto sería el primer paso. En lugar de sentarnos y esperar que vengan, hay que salir y tratar de acercarnos con los métodos que a ellos les resultan cómodos y les resultan accesibles. Proponer algo que ellos no manejen carece de todo sentido. El judaísmo existe ya hace 4.000 años. Abraham, el primer patriarca, Abraham y Sará, nuestros patriarcas, fueron hace 4.000 años. Y evidentemente la Biblia y luego el Talmud y otros textos sagrados ofrecen cambio, ofrecen evolución. La sociedad fue evolucionando hacia una cierta dirección y el judaísmo sigue evolucionando con esa dirección. Muchas veces no depende del judaísmo, sino que depende de los judíos. ¿Okay? Sí. Muchas veces no es lo que ofrecemos, sino cómo lo ofrecemos y quién lo ofrece. Ese también es el componente. Sí, y tiene que haber un equilibrio entre la fe y esto, como usted dijo, la participación moderna de la tecnología, cómo llegar a ello. Y cómo estos jóvenes pueden mantener ese equilibrio entre la sinagoga y la vida cotidiana de ellos, yendo a la universidad y todo eso. Vuelvo a decir, que se den la oportunidad de participar. Nosotros, por ejemplo, transmitimos todos los rezos por Zoom. Okay. Y por online streaming, constantemente. Aquel que por algún motivo no puede llegar a la sinagoga, ya sea por impedimento físico, o ya sea por tiempo, o ya sea por comodidad, por el motivo que sea, puede participar de nuestros rezos online. Esa es una forma, pero otra vez, el servicio está ahí.
depende de la persona que esté dispuesta a tomarlo. Sí, no, y ya veo que ustedes están haciendo todo lo posible para llegar a esa juventud, cosas que otras religiones no hacen mucho, porque yo nunca, o sea, yo he visto misa por la televisión, obviamente, pero no he visto así en lo que es el internet, los medios sociales, que ellos ofrezcan todo eso para atraer a esos jóvenes a la iglesia. Y Definitivamente el COVID cambió nuestras vidas. sí, En algunos aspectos para bien, en otros aspectos no tan bien, pero el punto es cómo nos adaptamos nosotros a los nuevos estándares. Y esto es lo que tratamos de hacer desde la sinagoga. Mucha gente por COVID, ya sea por salud, por no querer estar en contacto directo con otras personas por riesgo, o simplemente porque les resulta cómodo rezar desde su casa. Entonces ofrecemos la posibilidad de transmitir nuestros rezos y nuestras clases y nuestros encuentros, todo online. Obviamente es mejor estar en persona, porque el contacto personal, la calidez sí. de la relación entre una persona y otra, el Zoom no lo puede ofrecer, ni ningún otro sistema de transmisión online lo puede ofrecer. Yo no puedo darle un beso a una persona ni abrazar a alguien que está de duelo Sí. para ofrecerle condolencias, o felicitar a la familia de un niño que acaba de hacer su bar o bat mitzvah, la ceremonia de los 12 y los 13 años de Sí. niños y niñas. Online no lo puedo ofrecer, Sí. pero sí puedo hacer que el mensaje le llegue y que eso haga que en el futuro puedan acercarse personalmente. Sí, es verdad que el contacto humano es muy importante en todo, hasta en la familia, porque uno sí se puede, con la tecnología uno se puede ver, obviamente, de frente a frente, por el teléfono y hablar con alguien que esté lejos. Pero el afecto humano, ese calor, pues sí, se pierde, ¿no? Obviamente. Y eso hay que siempre tenerlo ahí para poder seguir con nuestras vidas. De hecho, han habido casos había un caso de una niña que lo tuvieron como 12 años sin contacto humano y no hablaba, era como si fuera un animal. Y entonces está comprobado que el tacto humano, el hablar y todas esas cosas es necesario. Y también se vio, como usted dice, durante el COVID, que muchos cambiaron porque entonces, especialmente por las máscaras no se podían ver y todas esas cosas, pues obviamente todo eso ha cambiado. En la parte de ustedes que están en Boca Ratón, a diferencia de otras sinagogas, ¿ustedes han llegado más a esos jóvenes que otras sinagogas de aquí de la Florida o de todos los Estados Unidos? No puedo medirlo si lo hemos hecho más o menos que otros. Tampoco puedo medirlo si lo hemos hecho bien, regular o no tan bien. Lo que sí puedo decir que el domingo pasado hicimos un open house en nuestra sinagoga y hubo 200 jóvenes, Wow. Adolescentes, participando, ayudando a los nuevos a que conozcan, a que se integren, organizando juegos de mesa y otros tipos de juegos para los que venían a conocer nuestra comunidad y nuestra sinagoga. Por lo tanto, si estamos haciéndolo correcto, o mejor dicho, sí lo estamos haciendo correcto. ¿Es perfectible? 100%, pero ofrecemos todas las posibilidades para que la gente, cada edad, encuentre su marco apropiado dentro de la estructura de nuestra comunidad. Y qué casualidad que fue el domingo pasado, ¿no? Que tuvieron esta respuesta de tantos jóvenes. Y por eso estaba haciendo este programa, porque obviamente yo veo menos en la religión católica, no sé las otras religiones como los protestantes o bueno, los judíos en este caso, cómo está el número de feligreses, especialmente en la juventud, pero quería hacer este programa porque siento que sin Dios se está perdiendo la humanidad. Y yo quiero que sea la religión que sea, si eres protestante, si eres judío, si eres católico, que creas en algo, que tengas esa fe y puedas visitar una congregación judía o tu iglesia favorita. Y eso obviamente, yo creo o que... musulmán, no O musulmán, olvidemos sí, que ¿verdad? también hay un Los musulmanes. grupo importante de musulmanes. Sí, sí, sí. Y yo, mira, yo fui hace poco, el año pasado, y ahora me voy en un par de semanas, voy a estar en Turquía.
Y, Ujú. y encontré de que en el momento que hacen el call of prayer, o sea, cuando llaman no había nadie en el piso rezando. No sé si es porque la ciudad Estambul es más cosmopolitan y siempre es de negocio y está corriendo, pero no vi eso en los musulmanes y me pareció extraño porque pensé como, obviamente los judíos que son muy apegados a su religión, la viven completa y cuando veo eso me pareció extraño que no vayan, no se tiren de rodillas mirando hacia la Meca para poder hacer sus rezos. Me pareció un poquito extraño. En todo credo y en toda sociedad hay más y menos creyentes. En el credo judío, en el credo cristiano, católico, musulmán, llamémoslo como sea, en el hindú, en todos hay más creyentes, menos creyentes, más observantes y menos observantes. Con lo cual, eso la verdad que lo positivo de eso es que siempre hay un terreno fértil donde poder continuar trayendo más fervientes observantes de la ley y de la presencia de Dios. Si todos fuéramos 100% observantes, entonces deberíamos modificar todo lo que entendemos de las religiones en el mundo moderno. Ya no habría más a quien llegar con este tipo de mensaje. Pero históricamente en el mundo siempre hubo gente más creyente y menos creyente, históricamente siempre hubo gente más observante y menos observante. Estas son reglas que no han cambiado, el ser humano sigue siendo ser humano, hay quienes tienen más capacidad para ver y sentir la presencia de Dios, hay quienes les cuesta más, hay quienes que no se dan la chance de sentir la presencia de Dios y hay quienes intentan y no lo encuentran. Con lo cual, otra vez, el ser humano ha sido, es y será ser humano por siempre. Lo que el judaísmo nos trata de enseñar es de controlar ese instinto animal al cual nos referimos. Tenemos el instinto animal, de alguna forma somos la creación máxima, más evolucionada de la creación divina del mundo. Por lo tanto, tenemos ese instinto animal. Ahora, ¿cómo se domina ese instinto animal para que seamos seres humanos y no manejarnos tanto por impulsos? Es a través de la fe y a través de la acción. Por ejemplo, si me siento a comer, rezo una bendición antes de comer y rezo una bendición después de comer. Y eso me hace diferente a las otras criaturas divinas que simplemente comen por instinto y por necesidad. Sí. Yo transformo mi necesidad en un acto sagrado. Y esto es lo que podemos hacer, transformar nuestras necesidades humanas en actos sagrados. ¿Cómo lo hago? Agradezco a Dios por poder obtener con mi trabajo mi alimento y termino mi rezo otra vez agradeciéndole a Dios por poder obtener con mi esfuerzo el alimento que necesito para continuar adelante. Entonces, eso me hace diferente y eso me hace encontrar el camino de Dios. O sea, controlar nuestros impulsos y convertir cada acción en un momento sagrado de nuestras vidas. Sí. Y esa era de hecho mi última pregunta de cómo usted le podía hablar no a los judíos, sino a todas las religiones sobre la fe en Dios, lo importante que es, y me contestó la pregunta antes de hacérsela. Así que muchas gracias, Rabino. No la sabía, soy inocente, no la sabía. Sí, pues bueno, muchas gracias, le doy muchas gracias por estar con nosotros y espero que un día tengan las puertas abiertas aquí de Miami-Dade College para seguir hablando sobre, no este tema, pero podemos encontrar otros temas. Cualquier otro. Que de la religión, de las religiones en general, que se puede hablar porque obviamente estamos, por lo menos los cristianos, como usted dice, estamos derivados del judaísmo. Así que... Gracias por la invitación, un placer poder llegar con mi mensaje a todos y cada vez que lo requiera, aquí estamos para poder transmitir. Ok, muchas gracias, Rabino. Y si desea visitar o formar parte de la congregación B'nai Torah en Boca Ratón, puede visitarlos en la página web btcboca.org. Vamos a tomar nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, seguiré expandiendo en este tema tan interesante
pero ahora lo hacemos desde el punto de vista de los católicos. Ya regresamos. En Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute. Innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya. Miami Culinary Institute. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Gracias por seguir con nosotros. Ya escuchamos el rabino sobre la fe en el judaísmo. Ahora vamos a explorar lo que nos dice la Iglesia Católica. Ahora me acompaña el padre Gustavo Santos de la parroquia St. John Newman en Miami. Bienvenido, padre. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Gracias por ser parte de este programa hoy en día. Me enteré, obviamente, que usted fue estudiante de aquí de Miami-Dade College, así que es un placer de tenerlo aquí en este programa. Y como estaba diciendo al principio, estábamos hablando sobre la fe y quería saber cómo la iglesia está ayudando en esto, pero primero que todo, ¿cómo describiría la importancia de la fe en la vida de un creyente católico? Bueno, la importancia de la fe en la vida de un creyente católico. Mira, la fe en el mundo es inservible, le pudiéramos decir. Pero la fe tiene que ver más que todo es cómo me transforma a mí interiormente. Cómo mi relación con Jesús me cambia, me hace mejor, me da una visión nueva de lo que es las personas, el mundo, la gente. Y Jesucristo nos da una visión nueva de lo que realmente es Dios para nosotros. Y ahí es cuando cambia toda la ecuación, y ahí es cuando cambia todo nuestro ser, una vez que Jesús toca el corazón y entra en nuestra vida, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué desafío usted cree que tiene la Iglesia Católica? Aunque ellos, como había dicho en el primer segmento, han mantenido los números de feligreses o personas que se identifican como católicos, un por ciento que ha subido de 22% en el 1948 y el año pasado a un 23%. Pero a veces yo me siento que voy a la iglesia y no hay tanta gente, solamente no voy a la hora que va todo el mundo, pero a veces se siente como que no hay tanto. ¿Cuál es el desafío que está ocurriendo ahora con la Iglesia Católica? Bueno, el desafío ahorita es que hace unos años, ahorita que das tú unas estadísticas, alguien la sacó, no me acuerdo qué medio fue, que decían que muchos de los católicos no creían en la presencia real de la Eucaristía. Y a partir de ese entonces, la Iglesia de los Estados Unidos ha empezado a hacer una campaña a lo largo de toda la nación para incentivar la devoción al Santísimo Sacramento, que nosotros creemos que en el pan y el vino consagrado por el sacerdote está la presencia real de Jesucristo. Y eso lo podemos también basar con las Escrituras, ¿no? Pero entonces eso es uno de los más grandes problemas, ¿ah? Que queremos que la gente en verdad crea y sienta y vea y pruebe que Jesucristo está realmente en el pan y en el vino que se da en la misa. Además de eso, bueno, tú me dices cuáles son los problemas de la iglesia, pero desde el siglo I la iglesia viene tambaleando y viene Sí, no, y es siendo que perseguida, ¿no? también eso de solamente que no creen en la Eucaristía, es que también han pasado tantos problemas últimamente de algunos curas que no han hecho lo principal, pero tenemos que saber que ustedes son humanos igual que nosotros.
Y eso es lo que solamente muchos feligreses no entienden. Y antes, obviamente, uno veía al cura como que lo más santo, pero ahora lo estamos viendo más como seres humanos, común y corriente, que obviamente están viviendo su fe y por vivir su fe están ayudando al prójimo. Seguramente eso es parte, creo yo, de lo que está pasando. Claro, es que hay un término en la iglesia que es iglesia siempre renovándose, ¿no? Sí. Y a medida que pasa el tiempo, una iglesia que tiene 2000 años ha pasado por tantos cambios y nunca se va a acabar, ¿no? Esa estudio de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, que para nosotros sigue siendo un misterio y que todos los días aprendemos un poquito más y aprendemos a relacionarnos de una nueva manera. Es verdad lo que tú dices, antes la gente veía a los sacerdotes como dioses pero la verdad es que nosotros somos de carne y hueso. Lo que sí es que somos llamados a ser imagen de Jesucristo. Y sobre todo, más que ser imagen de Jesucristo, es que nosotros estamos llamados a rezar por todos ustedes, a ser unos intercesores en la tierra. Imagínate, si nosotros no rezamos, ¿quién va a rezar? Sí, no, obviamente. Y ustedes están aquí como guías también de llevarnos por esa fe. Obviamente ustedes lo han estudiado, como había dicho, lo sienten también, pero es importante de que ustedes puedan llegar a ese prójimo que está sediento de fe, porque a veces yo los veo en ciertas personas que se sienten como que el mundo se acabó Claro. y es que ya han dejado la iglesia y esta es parte de lo que estoy tratando de ver, cómo nosotros podemos traer a esos feligreses de nuevo a la iglesia. Como había dicho, la iglesia católica se ha mantenido los números, pero ha bajado y ha subido durante todos estos años. Bueno, la manera es, como siempre lo ha hecho la iglesia, predicando la verdad, sin miedo a que no nos crean, sin miedo a las persecuciones, eh, pero sobre todo dando el ejemplo de que nuestra vida sea una vida de verdad que haya sido tocada por Cristo, una vida en la que nosotros ayudemos 100% a los jóvenes, a los necesitados, que sigamos fielmente las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. Y mira, con tan solo hacer eso, vamos a tener mucha gente que nos va a odiar, que no nos va a querer, pero que al mismo tiempo el gozo de nosotros está en decir la verdad a los demás, porque es la verdad que nos libera. Sí, sí. Y la suerte es que de todos los invitados que pude haber tenido, tengo a un cura que es joven y entonces entiende esa parte, porque hoy en día con los medios sociales, pues yo creo que también se ha perdido un poco de la humanidad. Claro. Porque yo lo he visto, a veces yo me pongo en Instagram o algunos de esos medios sociales y me doy cuenta que mucha gente están ahí, pero están ahí por la vanidad, están ahí por hacer otras cosas que son indebidas, por anunciarse de otro lugar. Y porque, o sea, yo empecé a chequear esto y yo digo, cómo una persona ha perdido en todos estos años la humanidad. O sea, ahora ellos se pueden hacer cualquier cosa frente a una cámara y no les importa. ¿Cómo nosotros podemos traer a esos jóvenes otra vez a la iglesia? Sí. Bueno, enseñándoles que esa realidad que ellos ven no es la verdadera. Mira, detrás de cada foto en Instagram, detrás de cada video en TikTok, siempre hay una historia de una persona que ha sufrido, que hay una gran tristeza. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos a través del Instagram y de otras redes sociales es lo perfecto. Y nosotros creemos que eso es lo único que existe. Y entonces vemos a muchos muchachos que creen que la vida es así y ellos ven la suya y ven, ya va, pero la mía no es perfecta como la de todas estas personas que yo veo. Y entonces crea ansiedad, depresión. Sí. Y lo que Dios nos viene a decir al mundo es que la vida no es perfecta, la vida está llena de dificultades, pero que el Señor nos da la fuerza para sobreponernos, para vivir una vida en el Espíritu. Sí. Y es que yo digo, yo me inventé esta frase hace años porque estaba estudiando los medios sociales y me di cuenta que hay lo que yo llamo falsos profetas.
Y eso es lo que yo entiendo que es lo que está pasando. Y es como usted lo dijo, están viendo en esas personas que dicen que supuestamente todo está chévere, mira mi carro que tengo, que a veces ni es el de ellos. Entonces están llevando otra imagen a esos jóvenes que no saben o no se dan cuenta que esto es mentira. Entonces yo los llamo los falsos profetas, porque obviamente están están hablando de algo que en realidad no existe. Y obviamente la iglesia está trabajando, o sea, tiene que trabajar con eso de lo que está pasando hoy día. No, y me pasa a diario, ¿ah? Los muchachos que me vienen a confesión, muchos de ellos no les gusta cómo se ven. Algunos Wow. dicen que ellos están deprimidos porque no pueden estudiar en la mejor universidad o que simplemente ellos no pueden ser como esas personas que ellos tanto admiran. Y la verdad es que Dios lo que te dice es que te ama así como tú eres. Y esa es una verdad que la tenemos que llevar al corazón, ¿no? Y en esa, y en el amarnos así como somos, con nuestras debilidades, con nuestras deficiencias, pero también con nuestros talentos, podemos hacer un gran cambio no solo en nosotros, sino en las personas que tenemos alrededor. Sí, no, y sería perfecto, o sea, sería una cosa buena que ustedes puedan llegar a ese joven, y entonces ese joven poder dar ese ejemplo positivo en las redes sociales. Hay poco, porque yo los he visto, hay personas que hablan muy bonito, pero obviamente no lo que están interesados la mayoría de la juventud. Y entonces llegamos a esos puntos, porque yo lo sé, yo lo viví, donde yo veía Facebook cuando estaba comenzando y me sentía como que, es verdad, o sea, me sentía deprimido porque veía todo el mundo con esto, con lo otro, que está viviendo la vida, una fiesta por acá, otra fiesta por allá, y los hombres con muchas mujeres, las mujeres con un esposo rico. O sea, y yo digo, claro, yo me di cuenta después que yo cerré Facebook y me di cuenta de que todo era una mentira y se me fue esa depresión que tenía por estar viendo lo que no era, obviamente. Lo que yo Claro. vuelvo a decir, los falsos profetas. No, y para agregar un poco a lo que tú estás diciendo, también había antes una noción de los amigos. Y me Sí, decían, no, porque él es amigo mío en Facebook o él es amigo mío en tal redes sociales y esto y lo otro. Y cuando yo averiguaba un poquito más, en realidad no se conocían en lo absoluto. Eran nada más conocidos lejanos y que nada más eran amigos en Facebook. Y por eso entonces se creía que ya eran amigos, no sé, íntimos, ¿no? Y entonces yo digo, ok, entonces hasta la definición de un amigo ha sido cambiada, ¿no? Y entonces después tienes las fotos, ¿cuántos likes me da la foto? Yo vivo por ver cuántos likes o cuántos sí. corazoncitos tiene la foto, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y eso se ve hasta en el mismo trabajo donde nosotros en la televisión pues ponemos nuestro producto en YouTube y siempre está esa competencia. Yo tuve más vistos, más personas vieron mi programa que el de otro y ya a mí ya no me molesta porque yo digo, bueno, si lo vieron bien y si no también. Quisiera que vieran programas como este que son educativos, obviamente que estamos hablando ahora de la fe, pero yo no trato de competir con esa gente porque es lo que usted dice, todo el mundo está buscando el like, cuántos likes tengo. Y eso es lo único que hacen y por eso es que hacen estupideces. Y me he dado cuenta de que los algoritmos de TikTok aquí es embrutecer a la gente. Mientras los de China todos son estudiantes excelentes, con notas excelentes, inventaron no sé qué cosa. Y la gente no se da cuenta, obviamente, pero bueno, me estoy saliendo del tema un poco, pero ustedes tienen que, no sé si los curas pueden hacerlo, ¿no? Independientemente, donde pueden tener hablarle por unos minutos a los jóvenes por los medios sociales. Sí. Bueno, yo honestamente yo no utilizo mucho las redes sociales, pero porque yo no creo que yo tengo ese don, ¿no? Sí, Pero sí tengo varios amigos que sí lo hacen
y son muy efectivos. Y una cosa que me lo dijo un día un sacerdote español, me dice, nosotros tenemos que utilizar, como católicos, como cristianos, nosotros tenemos que utilizar la tecnología a la perfección, porque el diablo, el demonio, la utiliza también a la perfección. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás en ese sentido, ¿no? No, y es verdad, nunca había pensado sobre eso. Realmente es algo nuevo que he escuchado que habla sobre eso, que es verdad, el diablo también está dentro de los medios tratando de atraer a esa gente hacia el lado oculto, hacia el lado, o sea, negro de las religiones. Pero, ¿qué estrategias van ustedes a utilizar, no, para hacer que la liturgia y las enseñanzas religiosas sean más relevantes y atractivas para los jóvenes católicos? Bueno, como tú dijiste hace un momento, tenemos la mayoría de los católicos, donde tenemos la oportunidad de agarrarlos, es en la misa dominical. Entonces, lo importante es siempre predicar el Evangelio de Jesucristo al día de hoy. Cómo el Evangelio de Jesucristo toca mi corazón, toca mi vida diaria, cómo influye en las cosas que yo veo a diario. Y verás que desde los 2000 años en que se escribieron estos evangelios hasta el día de hoy, siguen siendo totalmente podemos relacionarnos Sí, son con ellos y nos puede tocar el corazón todavía, ¿eh? Sí, porque aunque fue escrito hace bueno, como 2000 años, pero fue un poquito más tarde, eso sigue vigente para nosotros y obviamente podemos aprender mucho de lo que dice ahí. Mira, un día yo había ido a una misa funeral en la iglesia episcopal. Entonces yo cogí el libro del Salmo y lo abrí, que yo siempre tengo la tendencia que cada vez que veo una Biblia lo abro y leo lo que primero me viene a la mente. Y ese Salmo que yo leí me venía tan bien a mi vida ahora en este preciso momento. Claro. Y entonces eso es lo que debe hacer todo el mundo, tratar de poco a poco ir buscando esa semilla que nos está dando Dios para poder obviamente llegar a sentirnos bien con nosotros. Gracias al Evangelio. Claro, y es que así es que Dios te habla. Santa Teresita del Niño Jesús, ella no tenía la Biblia como nosotros la tenemos ahora, Sí. que es una bendición, pero a ella le llegaban pedazos. Y de esos pedazos ella se preguntaba cosas y llegaban pedazos de la Escritura y el Señor le respondía a las preguntas que ella tenía internamente. Y lo mismo pasa hoy. En el Apocalipsis hay un versículo que dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y cuando tú lees la Escritura y la relacionas contigo, el Señor incluso puede cambiar tu pasado. Y eso lo hizo conmigo y lo hizo con muchos de nosotros, ¿eh? Todos que llevamos una cantidad de cosas atrás de nuestro pasado, con nuestros traumas, con nuestros, no sé, nuestros errores, nuestras vergüenzas. Todo eso el Señor, si tienes una relación con Él, lo cambia, lo hace nuevo. Imagínate, incluso el pasado. Vuelve a mí directo porque es que el padre puede bajar otra vez. Es que cuando se echa para atrás, se va, tiene todo ese espacio. Perdón, es que me muevo y no me doy cuenta. Sí. Ok, seguimos grabando. ¿Qué tipo de ejemplo usted nos puede dar para fomentar esa participación de los jóvenes en la iglesia? Porque tenemos los grupos de jóvenes. Yo estuve involucrado por muchos años en mi parroquia con el grupo de los jóvenes y sé que a mí me gusta que por lo menos alguien aprenda algo de lo que hemos hecho durante ese tiempo. ¿Qué tan importantes son los grupos de jóvenes para las iglesias? Bueno, importante primero porque es el futuro, ¿no? Y segundo, que fue algo que tú dijiste al principio. Las redes sociales, el mundo de hoy nos está dividiendo cada día más. Y lo importante de un grupo de jóvenes es que tiene que crear una comunidad
una comunidad en que todos son jóvenes, en que todos podemos hablar de lo mismo, porque si es uno solo, somos tres o somos, no sé, pocos, sí podemos tener una comunidad, pero no va a ser fuerte, y entonces se diluye. Si somos pocos, nos diluimos más rápido. Sí, no, Entonces, perdón, es que a veces los muchachos dicen, bueno, el domingo levantarme temprano, pero nosotros teníamos la misa de los jóvenes por la noche, por la tarde. O sea que nosotros podían haber salido la noche anterior y de todas maneras estábamos ahí. Y ellos tienen que aprender a poder involucrarse más porque obviamente no solamente yo estaba con los jóvenes, yo también estaba en el Ministerio de la Eucaristía. Y entonces llevamos eso a diferentes personas. Pero poco a poco yo veía que por lo menos la misa de jóvenes, que era por la noche, habían bastantes jóvenes en ese tiempo. y sí van. Y entonces, pero como ahora ha cambiado un poco la cosa, porque la parroquia donde yo iba, pues cambiaron las misas y quitaron algunas, pues ya no está una per se que sea para los jóvenes. Pero, ¿qué valores y principios fundamentales del catolicismo pueden ayudar a estos jóvenes a enfrentar los dilemas éticos y sociales actuales? Bueno, el primero, el no tener miedo, que Jesús lo dice más de 300 veces en el Evangelio. Y ahorita eso es algo que se ve mucho. Los jóvenes tenemos miedo. Miedo del trabajo, miedo de salir, miedo de socializar. Después es lo que te decía antes, el decir la verdad ante las cosas. No tenemos que tener miedo en decir que el aborto es un asesinato, que la eutanasia es un asesinato, que la pornografía es un problema casi como la droga, es una adicción, igual que la masturbación. Entonces, tantas cosas que el aceptarnos a nosotros mismos como hombres y mujeres también es clave para tener esa vida en comunidad, esa vida que Dios la pensó y la creó desde el principio. Entonces, son esos valores que van a hacer que la sociedad sea una sociedad más justa. Y al ser más justa, estamos mejor distribuidos, nos llevamos mejor. No es fácil, Sí. pero tenemos que hacerlo. No, y usted toca un punto ahí muy importante que es lo sobre el aborto, porque obviamente ahora mismo la Iglesia Católica sí ganó algo cuando cambiaron lo de la aborción por la Corte Suprema, pero todavía es que es lo que yo no entiendo, porque muchos de esos políticos que son católicos promueven el aborto. Y yo digo, pero es que no deberían, porque según la Iglesia Católica, nosotros debemos de respetar la vida desde la concepción. Y entonces, Claro. ¿por qué esas personas? Y eso es parte de lo que los jóvenes están viendo. Ese político está hablando sobre el aborto y él es católico. Pero tenemos que aprender que esas personas no representan a la iglesia en general. Claro. Y ese es eso es algo que es muy importante que estos jóvenes aprendan para poder, como nuevamente, no seguir a esos profetas, esos falsos profetas, como yo digo, porque entonces van a decir, no, entonces si él acepta el aborto, entonces ahí viene el problema de las drogas, del problema que, sobre las drogas se pueden hacer, o ver pornografía, como usted habló, pero obviamente toma de los curas de hablarle a los jóvenes y poderlos hacer entender sobre estos temas que están ocurriendo hoy día en nuestra nación. Porque ya hasta muchos otros países que yo nunca pensé que iban a creer en el aborto, ya lo están hasta promoviendo. Hasta promoviendo, sí. No, pero por eso mismo, mira, es el trabajo tuyo y mío el profesar, el decir la verdad. Santa Teresa decía, mira, si quieres arreglar la iglesia, comienza primero por ti y después para los demás. Entonces, tenemos que primero comenzar en donde nosotros estamos, tú por medio de tu trabajo, yo por medio de mi trabajo. La gente que va a la parroquia donde yo estoy, allá en St. John Newman, saben que yo siempre hablo por la vereda del medio. Porque entonces, ¿a quién nos estamos engañando? Yo no estoy para agradarle a nadie, ni yo estoy para educar, ¿no? Exacto. Y a veces la enseñanza
es difícil y a veces duele, ¿no? El madurar y el cambiar. No, exacto, porque obviamente ustedes son el ejemplo y especialmente, claro, obviamente después nos pondremos más mayorcitos, pero usted que es joven, los feligreses de su iglesia, especialmente los jóvenes, van a ver que hay una persona joven ofreciendo la misa. O sea, y entonces ellos dirán, bueno, o sea, yo puedo hacer lo mismo, o sea, no de ser cura, pero ser parte de esta iglesia, de los laicos, y entonces poder llevar ese evangelio a otras personas. De cualquier manera, o sea, nosotros fuera de la iglesia tenemos un grupo que reza el rosario, entonces nosotros podemos traer a nuevas personas para que recen con nosotros, porque donde hay dos o más personas, pues según la Biblia, está la presencia de Jesucristo. Claro. Ya me quedan unos segundos y le voy a hacer la última pregunta que dice, desde su experiencia como líder religioso, ¿cómo ve la relación entre la fe católica y el propósito de la vida de los jóvenes en la sociedad actual? Bueno, yo lo que veo es que si nosotros queremos que la iglesia siga creciendo, tú me diste un dato ahorita, 22, 23%. Sí. Nosotros tenemos que invertir bastante tiempo en la juventud. Porque si nosotros no les vamos educando de poquito en poquito, así como la mamá que todos los años, mientras que tú fuiste niño, te fue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas para que tú no cometieras esos errores, y aún así los cometíamos. Sí. Pero te lo iba diciendo, así mismo nosotros tenemos que ser con los jóvenes. Ser constantes, estar presentes, ser un modelo, pero también un modelo misericordioso para ellos. Sí, sí. Que ver que también el Señor los mira con amor, que los perdona y que Él siempre los está llamando, no importa cómo sean. Sí, no, y sí, siempre se ha dicho que la juventud es el futuro, obviamente, pero ellos deberían, o sea, los padres deberían empezar a educar a sus hijos en la iglesia, o sea, aquellos que obviamente sean católicos, si son de otras religiones, pues pueden ir a otras religiones. Claro. Pero ellos son los que tienen que fomentar esa educación religiosa para que poco a poco, mientras van creciendo, pues ya la iglesia sea algo normal y que ellos puedan ir, ya cuando empiecen a manejar, van solos. Exacto, ellos son los primeros ejemplos. Sí. Ellos son los primeros, lo que nosotros vemos. Sí. Y entonces, pues bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Padre, muchas gracias y espero que muchos feligreses se unan a la iglesia de St. Paul Newman y que crezca como todo, porque necesitamos a Dios en nuestra vida, sea lo que sea. Ya yo entrevisté a un rabino judío y entonces todos necesitamos creer en algo y en creer algo positivo, y en este caso, pues bueno, yo me tiro un poquito más a la iglesia católica porque soy católico, pero de donde sea, nosotros respetamos todas las religiones y muy importante poder ir a la iglesia que usted se sienta bien. Claro, claro. No, la fe es lo más importante que la persona puede tener. Sí. Porque nos da esperanza y la esperanza es lo más poderoso que tiene alguien. Y además de eso nos dice que la muerte no es el fin. Exacto. Así que, pues bueno, con esas palabras los dejo, le doy las gracias a usted. Si desea visitar o formar parte de la parroquia St. John Newman, puede visitar la página web sjnmiami.org. Bueno, esto es todo por ahora. Les doy las gracias por acompañarnos. Recuerden de no perderse ningún episodio de Conversando a Fondo visitando la página youtube.com/mc_TV o escaneando el QR code que aparece en pantalla. Y recuerde de suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios de este y otros programas de MDC TV. Yo soy Tony Leal y los espero en el próximo episodio de Conversando a Fondo. Hasta entonces, que pasen un buen día.